Esto que está acá en la diapositiva se denomina un nomograma. Nomograma. Un nomograma es yo mido niveles en sangre del medicamento en el paciente. Este nomograma se llama nomograma de Roux-Mathieu. Se hacen pacientes intoxicados con acetaminofén. Entonces se mira los niveles, se mira cuánto hay y se mira hace cuántas horas se intoxicó. Según el punto donde estén los niveles y el tiempo del paciente, entonces uno dice, bueno, probablemente no pase nada o se va a quedar sin hígado. Entonces, por ejemplo, el paciente se intoxicó, pasaron 8 horas y está por acá, no le va a pasar nada. Lo que yo mido en sangre, entonces a usted le reportan, está por acá, un punto aquí, no va a pasar nada. Está por acá, pobrecito. Entonces va a ser un daño hepático, puede que haga un daño renal, hay que dejarlo hospitalizado, hay que ponerle antídoto, hay que ponerle tratamiento. Entonces el nomograma le dice a usted con los niveles que puede pasar con el paciente. Historia triste que siempre cuento cuando muestro esta diapositiva. En Colombia casi no se maneja lo de los niveles de acetaminofén. Eso lo pueden hacer en un tercer o un cuarto nivel, pero igual el resultado se demora mucho. Entonces usted se queda esperando, el paciente o se alivió o se murió. Entonces en Colombia casi no se maneja. En países, por ejemplo, como Reino Unido, que el acetaminofén es una de las causas principales de trasplante hepático por daño hepático, hacen niveles. Entonces se intoxicó, esperan más o menos unas 3 horas que ya se haya absorbido, se haya distribuido el medicamento a la mayoría y miden. Y según esos resultados van ajustando tratamiento. Entonces acá en Colombia pues no se hace, pero es para darles un ejemplo de los niveles. Otro ejemplo de medicamentos en los cuales se hacen niveles ya no intoxicados, sino para un tratamiento a largo plazo, es con el litio. El litio es un estabilizador de ánimo. Se usa como tratamiento en los pacientes que tienen una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar. Entonces en ese trastorno bipolar, hablamos así mal explicado castellano como de dos fases, dos formas. En una, el paciente está en depresión, se mantiene triste, aburrido, decaído, cambios en el sueño, cambios en el apetito, lloradera, cree que no sirve para nada en la vida. Y la otra forma, la otra fase, entre comillas, el otro estadio, llamémoslo así tampoco, pero para que me entiendan, se llama manía hipomanía. Se cree Superman, Batman, Neo de Matrix, trata de hacer 10 cosas al tiempo, no duerme, hipersexualidad. Entonces son como dos polos diferentes, bipolar. Se les da el litio para que ni se crea Superman ni se crea lo más arrapastroso y llore todo el tiempo. Entonces para tenerlo estable, estabilizador de ánimo. Con el litio se recomienda estarlo midiendo en la sangre. ¿Por qué? Porque el litio en algunos pacientes tiene riesgo de toxicidad a largo plazo. Entonces uno tiene que estar midiendo en sangre y haciendo ajustes de modo que el paciente se mantenga estable y que los niveles no estén muy altos y después tenga toxicidad. Toxicidad del litio en dosis muy altas puede generar daño neurológico, frita neuronas, puede causar daño renal, puede causar arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco, puede causar diabetes. Entonces hay que estar midiendo el litio en la sangre para ajustar niveles. Alguien preguntará por qué la foto de la gaseosa. Es porque esa gaseosa cuando salió tenía litio.
Por eso lo de la campaña del muñequito ese flaco con los pelos parados, de que se mantiene siempre contento, que la gaseosa lo anima. Es por eso, porque la gaseosa cuando salió hace muchos años tenía litio. Por si acaso ya no tiene litio. Otro ejemplo pues como de gaseosa, siempre lo doy también con esta diapositiva, la Coca-Cola. El coca se refería a cocaína, entonces al principio la Coca-Cola tenía cocaína, ya no tiene cocaína, entonces fue por allá hace muchos años y como siglo XIX, una cosa así. Normalmente entonces se administra el medicamento, se espera que se absorba o que el paciente pues lo haya consumido. Se espera que se absorba, llega a la sangre. Se espera que complete la distribución al menos la parte de la fase principal. Y ahí se mide. Si usted lo mide antes, va a encontrar niveles muy altos que no son. Y va a sacar conclusiones erróneas. Y ya dependiendo de cuánto se demore usted en medirlo, pues los niveles en sangre le dicen si es un tratamiento, si es un manejo terapéutico, qué ajustes hace, y si es un intoxicado, qué puede pasar con ese paciente. Lo ideal entonces es esperar algunas horas, eso depende de cada medicamento, para medir cuánto hay en sangre. Medicamentos como la digoxina del litio, lo que se recomienda es esperar más horas, entonces por ejemplo 8 horas, una cosa así para medir. Es igual, depende de la circunstancia, del contexto. Otra fórmula. Esta es para calcular concentración mínima. ¿Qué quiere decir concentración mínima? A partir de cuánto en la sangre tengo efecto. Entonces igual a concentración máxima menos, y ojo entonces a estos términos, la máxima es cuánto es lo máximo del rango, no puedo pasar de ahí para toxicidad. La mínima es cuánto debo tener y es lo que va a calcular para tener efecto. Entonces la mínima, concentración mínima, cuánto necesito en sangre para tener efecto igual a concentración máxima, cuánto es lo que puedo tener sin toxicidad, menos S, quiere decir forma química, S, forma química. La forma química es la cantidad de principio activo que se libera. Entonces, por ejemplo, tengo una tableta de acetaminofén, contiene 500 miligramos de principio activo y se liberan los 500 miligramos, o sea que se libera el 100%. Entonces la S, la forma química, es el 100%. Lo mismo que la biodisponibilidad, no se pone 100, sino que se pone 1. Tengo una tableta de un anticonvulsivante que se llama fenitoína. La tableta es de 100 miligramos, pero 20 miligramos se pierden y no se liberan. Entonces la forma química ya no es 100, son 80. Entonces ya no es 100%, sino el 80%. Entonces ya no es 1, sino que es 0.8. Entonces esa forma química, cantidad de principio activo que se libera, va de 0 a 1, no lleva ninguna unidad. F, biodisponibilidad. ¿Cuánto llega al sitio de acción o cuánto llega al plasma según el medicamento y según el sitio de acción? Lo mismo, 0 a 1. Ya lo expliqué ahorita. Dosis, ¿cuánto le dieron del medicamento? 100 miligramos, 200 miligramos, 500 miligramos, 1.5 gramos. ¿Cuánto le dieron? Dividido el volumen de distribución, que eso es un parámetro que tiene cada medicamento, y recuerden, tiene que ver con la liposolubilidad del medicamento. Más liposoluble, más tejidos, más se acumula.
Más se acumula, necesito más volumen para lograr equilibrio entre los diferentes sitios. Entonces, volumen de distribución mayor. Carbamazepina es un anticonvulsivante y se usa en ciertos tipos de dolor, se llama dolor neuropático. Entonces vamos a calcular la concentración mínima. ¿Cuánto necesito de carbamazepina en la sangre para tener efecto? Entonces la máxima son 12. Concentración, cantidad sobre volumen, cantidad miligramo, volumen litro. Volumen de distribución, cada medicamento tiene un valor. Biodisponibilidad del 80%. Entonces de 200 miligramos que es la tableta, el 80% llega al sitio de acción del sistema nervioso. Forma química 1, entonces de los 200 miligramos de la tableta se liberan los 200. Dosis, son 200, pero son cada 12 horas. ¿Qué hay que hacer? Calcularlo del día. Día 24 horas, 12 por 2, 24, 200 por 2, 400. Entonces acá serían 400 de dosis, 200 cada dosis. Y ojo a esto. Uno tiene que mirar las unidades. Acá no hay kilos sino con este. Entonces el kilo, el litro por kilo lo tengo que quitar. ¿Cómo lo quito? Multiplico por el peso del paciente. Entonces multiplico por el peso del paciente. Normalmente si a usted no le dan el peso, quiere decir que el paciente tiene 70. Entonces primero quito el kilo. ¿Cómo? Esto está litro por kilo. Multiplico por los 70 kilos que pesa el paciente. Chao kilo y me queda así. Entonces me quedan 98 litros. Ahora sí puedo calcular. Entonces la máxima son 12. 1 por 0.8 da lo mismo, 0.8 por 400. Y eso lo divido por el 98, que fue el volumen de distribución después de quitar los kilos. Entonces me da 3,2. El profesor redondea. Entonces 12, que es la máxima, menos ese 3 es todo esto. S por F por dosis dividido volumen de distribución. Queda 3. Entonces 12 menos 3 me da 9. Entonces 9 miligramos litro es la mínima. Si yo tengo menos de 9 miligramos litro no tengo efecto. Si tengo entre 9 y 12 miligramos litro tengo efecto. Y si me da, pues en este caso no, pero si me diera más de 12 miligramos litro tendría que riesgo de toxicidad. Si el medicamento se une a proteínas, eso cambia los niveles en sangre. Si el medicamento tiene mucha capacidad de unirse a los tejidos, afinidad, eso me cambia los niveles en sangre. La vía de administración me cambia los niveles en sangre. Si hay interacciones, me cambian los niveles en sangre. Recuerden, en sangre tengo una parte libre, fracción libre, y una parte unida a proteínas, fracción ligada a proteínas. ¿Cuál se mide? Se mide la fracción libre. Entonces se mide la fracción libre. Si tengo una fracción libre baja, quiere decir que no tengo buen efecto y tengo que subir la dosis. Tengo que subir la cantidad de medicamento. Si tengo una fracción libre elevada, por encima de la máxima, por encima del rango, tengo o puedo tener toxicidad y tengo que bajar la dosis. Entonces ya depende de cuánto de los niveles. ¿Cuándo haga niveles? ¿Cuándo mido un medicamento en sangre? ¡1! Cuando está disponible. Pueblo, salvo un segundo nivel, no van a tener niveles de nada. Bueno, concentraciones de nada, para no enredar nivel con nivel. Entonces eso es lo primero. Entonces tengo los niveles, tengo las concentraciones en sangre disponibles cuando mido. 1. Cuando el efecto cambia mucho de un paciente a otro el medicamento, eso se denomina variabilidad interindividual.
2, cuando el rango terapéutico es estrecho, entre la mínima y la máxima hay muy poquita diferencia. Entonces ahorita hablaba del litio, el rango del litio va más o menos de 0.8 a 1,2 miliequivalentes por litro. Eso es muy poquito, cualquier cosa, literal, una diarrea, me puede cambiar los niveles de litio. Me puede generar toxicidad por el litio. Entonces, rango terapéutico estrecho, la variación de niveles, cualquier cosita que cambie, me da riesgo. Que no tenga metabolitos activos del medicamento, salvo que yo esté midiendo también los metabolitos o el metabolito. No me gano nada con medir el medicamento y que mucha parte del efecto sea un metabolito y yo no mido el metabolito, no estoy haciendo nada. Y que lo que yo mido en sangre sí se relacione con el efecto en el paciente. Ya eso depende de cada medicamento. Hay medicamentos que no se miden por eso, porque lo que usted va a encontrar en sangre no tiene nada que ver con el efecto. Entonces usted midió... A ver qué ejemplo pongo ahí. Usted midió, por ejemplo, una penicilina que es un antibiótico. En un paciente encontró 10 miligramos litro, en otro paciente encontró 30 miligramos litro, en otro paciente encontró 50. Y en los tres pasa lo mismo, tienen efecto y no tienen ningún efecto adverso. ¿Qué está haciendo usted ahí? Nada. Entonces que los niveles le digan, vea, con nivel de esto no hay efecto. Con nivel de esto está en el rango y con nivel de esto hay toxicidad. Paciente con trastorno bipolar, le midieron el litio. Le dio 0.3. Está bajito, hay que subirle dosis. Subterapéutico. Está en 1, está sin síntomas, está dentro del rango terapéutico, bien. Está controlado, pero le midieron, está en 1,8. Supraterapéutico y le tengo que bajar las dosis. Si hay entonces alguna duda o alguna pregunta, me escriben en Teams o me envían un correo.